Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes un día más. De verdad que Dios ha sido maravilloso, ha sido misericordioso con nosotros, nos ha soportado hasta el día de hoy a pesar de nuestras rebeliones, ¿no? A pesar de que a veces hacemos lo contrario al Señor, el Señor ha sido paciente y nos ha ayudado a todititos nosotros, a la humanidad entera, a tener la oportunidad una vez más de poder estar aquí y glorificar el nombre de Dios. Y lo digo en el mundo entero porque en el mundo entero se predica todavía la palabra del Señor. Todavía el Señor tiene misericordia de todos los países, dándole la oportunidad cada día de poder acercarse a Él y glorificar su nombre. Amén. Así que gracias le damos al Señor por esta noche. ¿Qué les parece? Permítanme un segundo. Ahí está. ¿Qué les parece si nos vamos al estudio de hoy? El tema de este día es un entendimiento erróneo. Acordémonos que estamos hablando de la mujer samaritana, ¿no? Como lo mencionamos la semana pasada, de cómo Dios, o en este caso Jesucristo, le daba una oportunidad de salvación para su vida, ¿no? Y vimos cómo ella inicia una conversación con nuestro Señor de una manera un poquito fuerte, agresiva, medio racista, como pudieran decir algunos, pero que a través de las clases, incluyendo hoy, vamos a ver cómo ese tono va a ir suavizando, va a ir cambiando para la gloria del Señor, ¿no? Y que asimismo nos habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, para que entendamos y comprendamos que no hay como rendirse a nuestro Dios. Amén. Así que el tema de hoy es un entendimiento erróneo, que en este caso en particular era de parte de la mujer samaritana, y que ahí vamos a ver que es aplicable para muchas vidas que existen hoy en día, que también definitivamente querramos o no querramos, pues estamos no equivocados en nuestra manera o en nuestra manera de pensar, perdón, en cuanto a nuestro Dios, ¿no? Así que nos vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 24. Seguimos en ese bloque de versículos. Esta es la segunda parte donde hablaremos el error que existía en el pensamiento o incluso en la tradición o en la cultura en la que tenía presente la mujer samaritana y que también era contraria al pensamiento de los judíos en aquellos tiempos, ¿no? Pero que más desde ese momento en adelante nuestro Señor Jesucristo le habla de una manera en que ella puede entender que al final de cuentas no es el lugar en sí donde se busca de Dios, sino quién es en sí la persona que busca de Dios. Amén. Así que dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da? Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas, dándonos la vida, Señor, teniendo paciencia con nosotros, Señor. Como dice tu palabra, tú eres grande en misericordia, Señor, tardo para la ira. Asimismo, Señor, lo muestras con la humanidad hoy en día. Todavía sigue siendo tardo para
para ira y grande en misericordia, y aún más en este tiempo, sabiendo, Señor, que nuestras vidas estarían en un momento donde seríamos más corruptos posiblemente que antes, Señor, más quebrantables, Señor, porque había más modos, métodos o medios con los cuales el ser humano se puede corromper. Como en los tiempos de antes no existían las computadoras, ni el teléfono, ni el internet, ni nada que se le parezca, así que teníamos, si pudiéramos decirlo así, en aquellos tiempos, una manera más difícil del que el ser humano pueda corromperse. Pero hoy en día, con toda esta tecnología, Señor, es fácil hasta que nuestros hijos, los más pequeños, puedan corromperse en su entendimiento, Señor, y en el comprendimiento de todas las cosas comunes que existen hoy en día. Pero te damos gracias, Señor, que eres tú quien nos guarda, quien nos protege, quien nos ayuda a seguir adelante, quien utiliza, Señor, aún estos medios para la gloria de tu nombre, donde lo podemos usar para predicar el Evangelio a toda criatura, a todos aquellos lugares y rincones que físicamente no podemos estar, pero de una manera digital sí podemos transmitir tu mensaje. Permite, Señor, que las personas sigan escuchándolo. Permite que más personas sigan rindiéndose a tus pies, Padre amado, y que puedan ellos al final de cuentas agradecerte por la salvación que has traído a sus almas y a las de sus seres queridos. De antemano te damos gracias, Señor, sabiendo que tú llevarás tu palabra a aquellas personas que les hacen falta y la necesitan y que tarde que temprano se rendirán a ti. Gracias, Padre amado. Te suplicamos que en esta tarde tú nos guíes, tú nos hables, tú nos enseñes a través de tu palabra y que todos nosotros podamos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Permítanme un segundito, mis queridos hermanos. Les voy a poner la pantalla en negro porque olvidé por accidente y ahorita me acordé introducir un documento, pero lo vamos a hacer rapidito. Solo denme unos 20 segunditos y ahorita se los comparto. Ok, vamos a ver dónde está. Oh, aquí está. No, ¿dónde está? Es un documento que acabo de descargar. Oh, creo que ya lo puse. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Número en la clase de hoy. Y listo. Aquí está. Vamos a abrirlo. Perfecto. Ahora sí. Perdonen que se me había pasado subir ese documento al programa. Pero gracias le damos a Dios por la ayuda que nos da para poder manejarlo de una manera más eficaz. Amén. Así que corremos el tiempo. Gloria al Señor. Ponemos este acá. Y ahora sí, lo hacemos pequeño para que nos deje ver. Gloria al Señor. Iniciamos, mis amigos, mis queridos hermanos de las redes sociales. Ahora sí. Así, en el día de hoy también vamos a estar enfocándonos en cierta parte de la escritura. No vamos a atenderlo todo hoy, vamos a tratar de dejar los versículos 16 al 18 para la próxima clase, sino que en los versículos de esta clase vamos a enfocarnos del versículo 19 hasta el 24. Así que dejamos el versículo 16, 17 y 18 que nos van a ser prácticamente más útiles para la semana que viene, ¿no? Pero hoy estaremos hablando de estos versículos en particular. En este caso, como podemos ver, permíteme regresar a la pantalla y está. En este caso, como podemos ver, ¿no? Estamos hablando de la samaritana, que por alguna razón, de la cual vamos a explicarla en un momento, ellos tenían esa fricción con los judíos, ¿no? Y de acuerdo a ciertos estudios que hemos realizado en ciertos no diccionarios, sería más bien referencias que nos hacen a la Biblia, en este caso comentarios que podemos encontrar, ¿no? De diferentes personajes. Entre ellos encontramos uno que nos llamó mucho la atención, el cual nos dice que tanto los judíos como los samaritanos, ambos creían que bajo el antiguo pacto Dios dirigió la adoración de su pueblo a un lugar específico. Recuerden que estamos hablando que la mujer samaritana defendía
su lugar de morada, o sea, el pueblo de donde vivía, la ciudad donde vivía, como lugar donde se debería de adorar a Dios, y hacían pleito con los judíos porque los judíos decían que eran en Jerusalén. Pero como les digo, ambos tenían por entendido que Dios había dirigido a su pueblo a su adoración en un lugar específico, y entre ellos pues tenemos como referencias el libro de Deuteronomio en el capítulo 12 versículo 5, en el capítulo 16 versículo 2 y en el capítulo 26 versículo 2. En este caso lo vamos a dejar para que usted pueda leerlo en su casa con toda tranquilidad, pero que esos 3 versículos nos indican que Dios está mandando al pueblo de Israel a un lugar específico a llevar las ofrendas a Dios y rendirle en este caso gloria, honor, alabanza a nuestro Dios, ¿no? Entonces, teniendo ellos como entendido de que Dios había dirigido al pueblo del Señor a cierto lugar específico para que le adoren, pues cada uno corrió por su parte, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo tenemos a los samaritanos, que ellos solo aceptan los libros del Pentateuco, o sea que no aceptan en realidad todo el Antiguo Testamento, sino solamente los primeros 5 libros, que en este caso es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero mientras al contrario los judíos aceptan toditito el Nuevo Testamento, donde incluso incluye los salmos y los profetas. Esos salmos y profetas no son reconocidos por los samaritanos hasta ese tiempo, y ellos, aceptando los libros del Pentateuco, escogieron obviamente, ¿no?, el monte Gerizim, que está cerca de Siquem, como lugar de adoración a Dios, porque fue allí donde Abraham había hecho el primer altar para Dios, y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 6 al 7. Aparte, fue en ese mismo monte, Gerizim, donde los israelitas proclamaron las bendiciones a la obediencia a los mandamientos de Dios después de salir de la esclavitud, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29, ¿no? Pero en este caso, cambiando a los judíos, ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento, incluyendo los salmos y los profetas, los cuales reconocieron que Dios había escogido a Jerusalén como lugar donde debería adorarse, ¿no? Y ahí tenemos la referencia, que es Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, Salmo 48, versículo 1 al 2, el Salmo 78, versículos 68 y 69, y el Salmo 132, versículo 13, ¿no? Pero que ahí podemos ver en la escritura de cómo ellos, cada uno corrió por su lado, en este caso en particular, para buscar o para encontrar el lugar donde Dios había escogido para que se le adorase. Como dice en el versículo 19, la mujer samaritana le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, y ahí notamos, como le dije yo en un principio, cómo ya el tono de sus palabras al dirigirse a Jesús van cambiando. Ahora van un poco más suave, un poco más suave. Cuando al principio podíamos ver a la mujer samaritana diciéndole a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? O sea, como con un desprecio, ¿no? Con un rechazo rotundo. Pero acá ya le habla con una palabra, incluso si pudiéramos decirlo, con alto respeto, porque dice Señor. Y luego continúa: me parece que tú eres profeta. O sea, ya al final de cuentas, esa barrera del rechazo, de la fricción, termina rompiéndose, y ahora es ella quien permite que no solamente las palabras de Jesús lleguen a ella, sino que ahora es ella quien transmite una conversación con Jesucristo. Entonces ella continúa diciéndole, obviamente, ¿no?, con su riña, con su expectación de que el lugar de adoración es donde ellos viven, le continúa diciendo en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte. Como lo vimos ahorita en los versículos donde Abraham había hecho su primer altar, también me parece que miré en otro comentario que también fue el lugar donde Jacob, el nieto de Abraham,
fue que también edificó un altar en ese lugar. Por eso ella dice nuestros padres. O sea, no solamente nuestro padre en singular, nuestro padre Abraham, sino también nuestro padre Jacob. Por eso dice nuestros padres adoraron en este monte. O sea, fue el lugar donde se erigieron altares a nuestro Dios. Pero obviamente, como les digo, ella se estaba refiriendo solamente a los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, perdón, y por supuesto al Pentateuco, que en este caso son los primeros 5 libros de Moisés, donde en el libro de Génesis se narra la historia tanto desde la creación del mundo hasta los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, y al final de cuentas el siguiente libro habla de la salida de Israel del pueblo de Egipto. Entonces ella, refiriéndose a sus padres Abraham, obviamente Isaac y Jacob, que fueron los que adoraron en ese monte, en este caso en particular, ella lo refiere como lugar propio o lugar certero donde debe de adorarse al Señor. Y entonces sigue esa, si pudiéramos decirlo en cierta forma, sigue esa riña, ese pleito, ¿no? Por decir a nosotros tenemos la razón, ustedes no. Y luego ella dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea, en otras palabras, ella estaba no solamente en este caso en particular luchando porque no se podían hablar el uno al otro, sino que indicaba que cierta indiferencia o cierto pleito venía a raíz, en este caso en particular, de que ellos estaban tanto mezclados con otras personas como también estaban equívocos en el lugar donde se debe de adorar a Dios, ¿no? O sea que era una riña que había crecido y que al final de cuentas los llevó al grado de que no podían, como decimos nosotros, ni verse en pintura. Pero que al final de cuentas nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo sabe cómo llegar a las personas, ¿no? Nuestro Dios sabe cómo interactuar con nosotros. Ya del principio, Él le había hecho ahí entender que en cierta forma espiritual, en la metáfora, si quisiéramos decirlo, o en la manera en que le presenta la oportunidad de salvación a través de esa agua viva que le ofrecía, nosotros vimos en este caso, en el versículo 16 al 18, que Jesucristo de alguna forma influye en los pensamientos, en el corazón de esta mujer samaritana para hacerle entender que su vida está, si pudiéramos decirlo, yendo a la perdición por causa de su pecado y que él traía la oportunidad para que él fuera salva, ¿no? Por eso él le dice, llama a tu marido, y él le dice, no tengo marido, no como que si no tuviese realmente a nadie, sino más bien como queriendo ocultar su pecado, si pudiéramos decirlo así. Y entonces Jesús le abre lo que hay en su corazón, le presenta lo que hay en su vida, no solamente en su corazón, en sus pensamientos, sino realmente lo que había vivido en su vida, y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que le da a entender que ella está bajo pecado porque los primeros 5 maridos que tuvo eran maridos en matrimonios legales, pero el que tenía hoy en día no era su marido legal. Era una persona a quien ella simplemente se había juntado para vivir, como nosotros lo vemos que es lo más común hoy en día. Personas que dicen, bueno, vamos a probar y si funciona bien nos cansamos, y si no, como que si Dios lo hubiera plantado diciendo, bueno, haz como tú quieras, cuando sabemos que los reglamentos del Señor ya están plasmados en la Biblia, ¿no? Y sabemos que en este caso Cristo le hace ver a la samaritana, lo que tú estás haciendo ahora te lleva a la perdición eterna, pero yo tengo una oportunidad para ti. Y ahí le menciona, en este caso, las fuentes de agua viva que nacerían en ella, ¿no? Y terminamos diciendo que ella decía, Señor, a pesar de que no entendía bien, de que ella decía, Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed y ni tampoco venga aquí a sacarla, ¿no? Pero como les digo,
Ya aquí en este caso en particular, pues ella seguía luchando por sus creencias, su manera de pensar, de vivir, su cultura, etcétera, etcétera, toda su tradición, si pudiéramos decirlo, ¿no? Que ellos seguían adorando a Dios en ese lugar y seguían luchando con los judíos de que era el Jerusalén el lugar donde se debería de adorar, ¿no? Y después nosotros podemos ver en los siguientes versículos que Jesús trata de hacerle entender que hay algo que va a surgir, que es nuevo, que empieza, inicia en esos momentos, pero donde ella al final de cuentas se encontraría que su manera de pensar es errónea en cuanto a la manera o más bien en cuanto al lugar de buscar de Dios. Y esto nos ayuda para que nosotros entendamos de cómo la gran mayoría de las personas siempre piensan de la misma manera como piensa la mujer samaritana. Ellos piensan que su iglesia o que su religión es el único lugar donde se puede y se debe adorar a Dios, cuando al final de cuentas la palabra de Dios misma nos hace entender que están todos equivocados o que están erróneos en el sentido de pensar que es su iglesia o su religión donde realmente se debe de adorar a Dios. De hecho, en muchas ocasiones podemos ver que las personas religiosas que tienen ese tipo de pensar, ese estilo de pensar, al final de cuentas caen en el mismo error que cayó la mujer samaritana, ¿no? Y como lo vamos a comprobar a través de la escritura, al final de cuentas no se trata del lugar, sino de quién. No del lugar, sino de quién. Pero como le digo, eso le sucede a la gran mayoría de las personas que dicen, no, si no vas a mi iglesia, no eres salvo. Si no entras a mi religión, no eres salvo. Cuando al final lo que practican en sus religiones solamente son culturas, tradiciones, mandamientos de hombres, donde al final de cuentas no tiene nada que ver lo que enseñan y practican con la palabra de Dios. Tienen como argumento ciertos versículos bíblicos, pero cuando tú los lees, los examinas por ti mismo y lees todo el contexto de lo que habla ese capítulo completo o ese libro completo, descubres que lo que realmente practican y enseñan no tiene nada que ver con los versículos que utilizan como su fundamento, su fortaleza o su respaldo para lo que ellos practican, sino que la Biblia les enseña y les muestra a través de esos mismos versículos que están erróneos y están equivocados en su manera de enseñar y compartir la palabra de Dios, y de enseñar y compartir que su iglesia o su religión es el único lugar que los puede llevar a la salvación, cuando ya de antemano Jesucristo mismo dijo: yo soy el único que puede salvar. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo no es una religión, Jesucristo no es una iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia que no tiene una denominación en sí o una religión en sí, sino, como lo vamos a ver a continuación, es aquella iglesia que de todo corazón, de lo profundo de su ser, busca cómo adorar a su Dios y cómo hacer la voluntad de aquel que creó los cielos y la tierra, el universo, los ángeles, a Satanás mismo, y que al final de cuentas nos vino a crear a todos y cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Amén. Así que continuamos. Ella creía que era solamente en su monte, monte Gerizim, donde se tenía que adorar a Dios, como que si fuese el lugar en realidad específico, como que si ahí fuese el lugar, al igual que los judíos, que era en Jerusalén, que fuese el único lugar donde se pudiera encontrar a Dios o donde Dios se pudiera encontrar con el hombre, olvidando por completo dónde encontró Dios a Adán, dónde lo creó, dónde se comunicaba con Dios, en dónde se encontró, cuando se encontró, o sea, en qué lugar se encontró cuando se encontró con Noé, en qué lugar se encontraba cuando, en este caso, la Biblia nos explica que Dios le agradó tanto a la amistad de Enoch que se lo llevó con vida. En qué lugar en específico el Señor estaba en ese momento. O sea, podemos ver que la escritura no nos narra un lugar específico para encontrarse con Dios
o Dios encontrarse con el hombre, porque lo mismo podríamos hablar incluso del padre de uno de los padres de la mujer samaritana, que en este caso era Abraham, en Ur de los Caldeos. No tenía nada que ver con Jericim y no tenía nada que ver con Jerusalén. Se había encontrado con Abraham en Ur de los Caldeos y ella le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, nuestro Dios no estaba confinado a cuatro paredes, como se lo dijo a Salomón y a otros de sus siervos: me han de edificar casa a mí, oh casa de Israel. Cuando Isaías en su visión dice: las faldas del Señor lo llenan todo. Y cuando dice todo, no se refieren precisamente solamente a este mundo, sino posiblemente al universo entero. ¿Cómo poder meter a Dios en cuatro paredes, en un edificio que por muy grande que fuese, solo ser un edificio en un punto diminuto dentro de la tierra? ¿Cómo meter a Dios empujones dentro de esas cuatro paredes? Era imposible. Por eso Dios dice: me hace edificar casa. Pero con todo y eso, el Señor le da la promesa en este caso a David, y luego lo refiere una vez más Salomón, que Dios había prometido que su presencia estaría en Jerusalén, en esa casa que construirían para Dios, ¿no? Pero que queremos resaltar que nuestro Dios lo cubre todo. Cuando las personas creemos que nuestro Dios está solamente en las cuatro paredes de nuestro edificio donde adoramos a Dios, la Biblia nos narra que estamos igualmente erróneos como la mujer samaritana. En otras palabras, aún en este caso, si no me equivoco, creo que fue Elías, cuando fue y reprendió al rey Acaz, si no mal recuerdo, él me parece que le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías no se encontraba, Elías, Isaías, me confundí, pero no se encontraba en el templo en ese momento. ¿Y cómo era entonces que se encontraba en la presencia de Dios? Pues Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, para Él no lo podemos encajonar en cuatro paredes donde decimos: si no vamos allí, Dios no nos va a poder escuchar, o viceversa: si no vamos ahí, Dios no va a poder nuestro caminar diario. Cuando la Biblia dice que Él escudriña el corazón del hombre, Él sabe incluso cuándo vamos a nacer, la cantidad, el número de personas que van a nacer en toda la existencia de la tierra, y cuál va a ser el último hombre que nacerá sobre la tierra antes de que Él haga juicio, etcétera, etcétera. Podríamos decir cuál es la última persona que incluso quedará engendrada en el vientre de la madre antes de que sea la destrucción de la humanidad, ¿no? Antes de los juicios del Señor. Y así podemos agregar infinitos anécdotas o notas de las cosas que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes incluso de que hiciera el Señor la tierra y los cielos y le diera esa forma que tiene ahora, y que hiciera al hombre sobre la tierra, ya el Señor ya lo conoce todo. A lo que quiero ir es que al mismo tiempo de ilustrar que la samaritana pensaba que Dios estaba encajonado en cuatro paredes en un monte, que solamente ahí se podría encontrar a Dios, quisiera ilustrar a las personas que piensan que si no están en la iglesia, Dios no ve lo que hace. Que las personas que piensan que si usted está en la escuela y usted utiliza un lenguaje, para no ser grosero, quisiera decir un lenguaje no adecuado, si usted usa malas palabras, si usted es grosero con su director, con su maestro, con sus compañeros de clase, Dios no quiere decir que si usted está en su casa y está maltratando a sus padres o a su familia, no quiere decir que Dios no lo ve, porque Dios no está en esas cuatro paredes en el lugar donde se supone que se busca a Dios. Eso tampoco implica que si usted está en el supermercado y es egoísta y es malvado, o está manejando y es un poco orgulloso y altanero y no quiere darle paso a nadie, sino que quiere que todos los demás vayan detrás de usted y empieza a gritar groserías, etcétera. Eso no implica de que Dios no lo ve. O sea, quiero ilustrar
que todo, absolutamente todo lo que el ser humano hace y dice y actúa en su cuerpo físico, el Señor lo ve hasta en lo más íntimo, en lo más oculto, cuando usted dice, me escondo detrás de estos árboles en la oscuridad de la noche y escondo mi auto por acá y hago fornicación y adulterio y nadie me ve, me voy a un hotel lejos de donde vive mi familia y allá me meto con otras mujeres y no me ve ni mi esposa y no me ve ni Dios, porque Dios está en la iglesia, está en esas cuatro paredes. Saben, mis hermanos, se equivoca rotundamente, porque Dios lo ve todo. Él conoce el corazón del ser humano y Él conoce todas las cosas desde antes de que el mundo fuese formado. O sea, quisiera darle la aplicación a nuestra vida para no pasar otros versículos y que nos olvidemos lo que ya hemos estudiado, sino que quisiera con cada versículo tratar de dar lo que Dios nos permita reflejar en ese momento en cuanto a nuestro caminar diario, ¿no? Y así mismo podemos hablar de los jóvenes o de los adultos, de los jóvenes adultos, de los ancianos, de los mentirosos, de los ladrones, de los ávaros, de todos los demás que piensan de que si están en la iglesia, entonces tienen que ser unos santitos, pero saliendo de ahí, como su Dios se quedó en la iglesia, pueden hacer lo que les da su regalada gana. Pues lamentablemente están tal vez igual o más equivocados que esta mujer samaritana, creyendo que Dios se puede encontrar en un solo lugar. La Biblia nos dice que Dios, Él es omnipresente, así que Él está en todos los lugares al mismo tiempo y por ende nos está escuchando y nos está viendo y a veces nos está hablando, pero como llevamos una vida de maldad que no queremos dar nuestro brazo a torcer y desechamos o ponemos a un lado la palabra de Dios o las predicaciones y la enseñanza de la palabra de Dios, pues a veces a raíz de eso no podemos escuchar las advertencias que Dios nos está haciendo, porque nosotros no tratamos de poner o de tomar en cuenta la palabra de Dios, la cual es la que puede salvar nuestras vidas y nuestras almas. Amén. Así que continuamos. Jesús le responde a esa mujer y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero principalmente le dice, la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? ¿Esos lugares serían totalmente destruidos? No precisamente. Aunque en este caso podemos decir que ambos fueron destruidos. Pero que lo que Jesús trata de darle a entender es, estos lugares no van a ser necesarios. Porque van a adorar en Jericín, van a adorar en Jerusalén, van a adorar a Dios en Rusia, van a adorar a Dios en China, van a adorar a Dios en Japón, van a adorar a Dios en México, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, van a adorar al Señor en Canadá, van a adorar al Señor en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, el lugar de adoración queda como segundo grado. Lo que realmente va a importar de aquí adelante, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, es más bien quién es el que adora al Señor. Y eso en el versículo 22 le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque ellos se habían perdido la bendición de conocer de a quién o de qué manera o en qué lugar o en qué forma habría que adorar a Dios, porque ellos habían desechado en este caso los salmos y los profetas. Cuando sabemos a través de la escritura que Dios utilizaba a los profetas para ayudar al pueblo de Israel a acercarse a Dios una vez más, cuando le daba esas exhortaciones diciéndole, vuélvete de tus ídolos, deja la idolatría, acércate a Dios y Dios te va a librar, incluso en los momentos más difíciles, cuando estaban a punto de ser conquistados por sus enemigos, donde los tenían ya con varios años sitiados, con hambre, con sed, porque no podían salir y el que salía lo mataban.
aún con todo y eso, el Señor trataba de que entendieran de que necesitaban dejarse de la idolatría, de la maldad, del adulterio, de la extorsión, del maltrato al prójimo, pero nunca quisieron escuchar a Dios. Entonces todo eso lo hablan los profetas y ellos se habían perdido la bendición de conocer a quién realmente estaban adorando y cómo era que él pedía y demandaba que se le adorase, porque ellos habían desechado todos los salmos y a todos los profetas. Y Jesucristo le aclara y le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque ellos sí tenían el Antiguo Testamento completo, o sea, todos los escritos donde Dios hablaba a través de ellos. Estos grandes hombres de Dios habían sido inspirados por Dios para escribir estos documentos y el pueblo de Israel supiera cómo conducirse delante de Dios, por supuesto, aparte de la ley del Pentateuco, porque estamos hablando de los salmos y de los profetas. Y ahí Jesús le aclara, la salvación viene de los judíos. O sea, aquella promesa donde vendría el Mesías y que ella misma lo va a aclarar más adelante. Sí, en la próxima clase, es parte de la siguiente división, donde él le aclara que al final de cuentas aquel a quien ellos esperaban que era el que les iba a declarar todas las cosas, era Jesucristo mismo. Ya estaba ahí. O sea, ellas los estaban esperando de igual manera, pero que en este caso esa salvación provenía de los judíos, no venía de los samaritanos. Incluso es interesante en una parte de la escritura que no traje en este momento, donde Jesús mismo dice, no soy enviado sino solamente a las ovejas de la casa de Israel. O sea que Jesucristo mismo le hace entender, en este caso en particular a aquellos hombres, que aquí le digo la samaritana no lo sabe, pero que Jesús está anunciando una vez más que era, pero provenía de Israel la salvación y era para Israel la salvación. En este caso, el Señor más adelante, en la clase adelante, pues le hace entender que a ese a quien ellos esperan estaba allí, pero que ese Salvador era de los judíos. Y vamos a ver otras cosas que no quiero adelantar, que para mí son muy maravillosas cuando uno las lee y las estudia y dice, wow, qué maravilla del Señor tener ese privilegio y todavía, a pesar de que venía a un grupo específico de personas, viene y entre eso alcanza en este caso a los samaritanos y los samaritanos lo declaran su Salvador y no solo su Salvador, sino el Salvador del mundo entero. Digo, que muy maravilloso. Y una vez más Jesucristo le dice en los versículos 23 en adelante y les dice, mas la hora viene y ahora es, cuando verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, él está diciendo que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, podemos ver nosotros que Cristo nos hace entender, ¿no?, a través de esta escritura, que no se trata precisamente del lugar de adoración. Si usted cree o piensa como la samaritana que decía, en este monte, nuestro monte, el monte Gerizim, es en el lugar donde debemos de adorar, y usted piensa que solamente la iglesia él es el único lugar donde se puede adorar, o que es su religión el lugar donde se puede adorar, les digo una vez más, lamentablemente estamos igual o peor de equivocados que la mujer samaritana. Jesucristo nos da a entender a través de la escritura que no se trata del lugar donde se adora a Dios, sino de quién es el que le adora a Dios. Y de esa persona que adora a Dios, tiene que adorar a Dios verdaderamente, genuinamente de lo profundo del corazón. No como cantando y alabando y adorando, como tirándolo al aire a ver si lo cacha algún pájaro o alguna ardilla por ahí, o a ver si lo escucha algún guajolote. No se trata así. Se trata de una adoración que sale de lo profundo de nuestro ser y que llega en este caso hasta el
trono de Dios, a tal grado que no somos nosotros buscando de Dios en ese momento solamente, sino que el Cristo está diciendo que a esos adoradores el Padre anda en busca de ellos para que le adoren en espíritu y en verdad. Déjenme darle un ejemplo. Yo sé que la mayoría de nosotros que nos hacemos llamar cristianos o personas que buscamos de Dios, ya sea del Padre o de Jesucristo, sé que nosotros escuchamos canciones de adoración y a nosotros como que nos entra si pudiéramos decirlo, un sentimiento que a veces nos olvidamos y estamos trapeando, barriendo, limpiando los platos en ese momento, nos olvidamos de lo que estamos haciendo y nos envolvemos en lo profundo de nuestro ser en esa adoración y sentimos como que si casi estamos tocando a Dios con esa adoración, con esa alabanza, glorificando el nombre del Señor y sentimos cómo nos sale desde dentro de nuestro ser el adorar y bendecir a Dios, olvidándonos de todo lo que estábamos haciendo en ese momento. Y eso es maravilloso, es genuino, es verdadero en nosotros. Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces las personas que hacen esas canciones no están sintiendo lo mismo. Un ejemplo de ello lo voy a compartir, no voy a mencionar nombres, pero un ejemplo de ello es un testimonio que me compartió un hermano en Cristo hace muchos años atrás. Y él me habló de un personaje, el cual sinceramente olvidé su nombre, pero que era un cantante, un adorador, una persona que iba de lugar a lugar para adorar y bendecir el nombre del Señor e envolver a las personas en esos conciertos para que glorifiquen el nombre del Señor y adoren a Dios verdaderamente. O sea, genuino, algo genuino de su corazón. Y él dice que cuando se lo topó en el autobús de ida, él le dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice, él le contesta, porque él le pregunta, ¿cómo está tu vida? O algo así. Y él dice que le contesta, ya estoy fastidiado, dice, ya estoy cansado, estoy hasta aquí ya de estas cosas. Como diciendo, estaba asqueado ya de tanto que hacía lo que hacía. El ir de un lugar a otro, ir a cantar y lo mismo, ya él ya estaba fastidiado de lo que hacía. Y entonces mi amigo, mi hermano en Cristo, dice que él se queda sorprendido, pero se queda callado. Que le dice, oh, ok, está bien. Pero él se queda callado y no le dice que él está yendo a su propio concierto, sino que cuando se lo topa ya, llega y él se para escuchar el concierto, mira en este caso en particular a la persona, al cantante que se lo topó en el autobús, diciendo, y a su nombre, gloria, dice, a su nombre, gloria. Y mi amigo, su reacción natural, dijo, este es puro farsante, solo es un farsante. Y él me dijo, Pablo, dice, me estaba diciendo a mí hace un par de horas en el autobús que estaba asqueado de lo que estaba haciendo y acá parece como que si verdaderamente estuviera adorando al Señor con todos sus seres. Ese no es más que un farsante más. Y como les digo, a eso quería llevarlo, que nosotros verdaderamente podemos envolvernos en sus canciones y sentir de lo profundo de nuestro ser que estamos bendiciendo y glorificando y adorando a nuestro Dios, cuando las personas que hacen esas canciones al final de cuentas no son nada más que una persona más que en realidad no son adoradores de Dios. Cantan esas canciones como si realmente lo vivieran y no estoy hablando de todo, solamente me refiero a este ejemplo de este testimonio que me dio mi hermano en Cristo y que me refiero solamente a él, que él en realidad no adoraba a Dios genuinamente de su corazón. Delante de las personas se mostraba como que si verdaderamente estuviera adorando al Señor en espíritu y en verdad, pero en lo profundo de su ser estaba hastiado de seguir haciendo lo mismo, de seguir presentándose como si fuese un adorador de Dios. Pues el Señor nos hace entender y nos dice a través de la Escritura, en este caso hablándole a la samaritana, que el lugar no importa, que para Dios lo que importa es que verdaderamente y genuinamente de lo profundo de nuestro ser exista una adoración para Dios. Y en esa adoración, cuando el Señor lo ve en nosotros, es Él el que viene en nuestra búsqueda para que nosotros sigamos adorándole y glorificando su nombre en esa adoración
que traemos para Él. Como les dije una vez más, no se trata del lugar donde se le da la adoración a Dios, sino más bien de la persona que le está dando la adoración a Dios. Si esa adoración es genuina, perdón, o no, y en este caso, si es genuina, el Señor se encargará de ir en búsqueda de esa persona, hacerle entender que realmente a Dios ha sentido su adoración y que es genuina y verdadera, y lo va a buscar para que le siga adorando para la gloria de su nombre. Pero con eso quisiera recalcar, como les dije, en este caso en particular, lo que la samaritana estaba haciendo. Tenía un conocimiento erróneo en este caso en particular. Ella estaba equivocada al pensar que el lugar donde ella vivía, el monte donde ella vivía, era el lugar donde se debería de adorar a Dios, cuando la Biblia nos narra que no es así. No es un lugar, es la persona. Y en este caso me gustaría terminar con la pregunta del millón, como siempre. La pregunta sería así: ¿te gustaría que Dios considere y tome en cuenta tu adoración hacia Él? Si es así, pues como siempre los invito a aquellos que nos ven por primera vez, te invito a que te rindas al Señor, que le pidas perdón por tus pecados, que le pidas y le ruegues de verdad, genuinamente de lo profundo de tu ser, que te ayude a vivir una vida para Él, una vida que es agradable delante del Señor, una vida donde el Señor mismo mirará tu adoración en tu ser y se dará cuenta si es genuina o no, si es un día más de adoración, si es un día más de oración, si es un día más de acercamiento a Dios vacío, sin esa esencia genuina de tu ser, o si en este caso es una adoración genuina cada día, un hábito donde disfrutas estar adorando al Señor, ya sea que lo hagas recurrente, día tras día, o hora tras hora, o semana tras semana, como quiera, pero que al final de cuentas el Señor pudiera notar de lo profundo de tu ser que realmente estás adorando a Dios. Y como te digo, ríndete al Señor, pídele perdón por tus pecados, si Él es fiel para perdonarnos todos nuestros pecados, por muy pequeño o muy grande que sea, Él es fiel para perdonarlo, porque Él dice que el que a Él se arrima, Él no lo echa fuera. Él siempre perdona y nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades para que no continuemos en esa vida de pecado que llevábamos antes, sino más bien que vayamos escalando peldaños hacia la gloria de Dios, y donde al final de cuentas, cuando partamos de este mundo, estaremos en su presencia por la eternidad. Pues te digo, si tu caso es el que realmente deseas que Dios tome en cuenta tu adoración hacia Él, pues ríndete al Señor, pídele que te lleve a esas iglesias donde predican la verdad de Dios, porque iglesias hay muchas, pero no todos predican la verdad, sino que te guíe a través de su hermoso Espíritu Santo a esa iglesia donde crecerás espiritualmente y glorificarás al nombre del Señor y te envolverás en una vida genuina con el Señor para glorificar su nombre el resto de tu vida y por supuesto por la eternidad cuando ya pasemos allá con Él. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos en este momento? Permítame un segundito, a ver si no hay alguna petición de oración. No, amén. Bueno, al menos no aparece, no es, parece ser que nuestro Facebook no nos lo muestra inmediatamente, ¿no? Cuando alguien lo pide, pero de todas maneras vamos a orar por las peticiones anteriores y hasta que las personas nos confirmen si ya Dios hizo la obra sobre sus vidas. Amén. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por la bendición que nos da. O sea, y yo digo bendición porque imagínense cuántas personas estarán en congoja en sus camas, tal vez paralíticos, tal vez enfermos, con una conciencia pésima, creyendo que porque están en esa condición no pueden ir a adorar a Dios o bendecir o glorificar a Dios en su santo templo, sino que sea lo contrario. O sea, que esa bendición llegue a sus vidas en este momento, sabiendo que aún ahí postrados en sus camas, en los hospitales o en su propia casa, ahí inválidos o sin poder moverse por causa de la enfermedad,
que ahí ellos entiendan y comprendan que desde esos lugares pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y quizás, no lo sabemos, pero quizás tal vez Dios le complazca tanto esa adoración genuina de lo profundo de su corazón, que tal vez le plazca poner su mano poderosa y sanarlos en ese mismo momento, y en ese mismo momento levantarse de la cama, como hemos visto miles de testimonios de personas que han hablado y dicho que cuando han actuado de esa manera, rendiéndose a Dios y dándole adoración a Dios, se han podido levantar de la cama para la gloria del Señor. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y estemos expectativos a lo que Dios puede hacer en la vida de las personas para la gloria de su nombre. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es refrescante, Señor. Eres maravilloso, Señor. Ciertamente nosotros podemos decir que tu palabra, la Biblia, ciertamente es escrita por hombre, pero inspirada por ti, Señor. No hay ser humano que pudiera traer en escrito o en papel o en audio, en video, cosa alguna como tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, es bella. Se deleita el ser humano al escudriñarla, al estudiarla y encontrarse con tus verdades, Señor. Verdades que muchas de ellas tienen promesa para la vida del ser humano, Señor. En otras podemos encontrar la exhortación a dejar cierto estilo de vida, pero que aún hasta en eso nos deleitamos cuando recibimos ese regaño de parte tuya, porque nos damos cuenta que tu palabra es verdad en el sentido que dice que si el Padre nos corrige, entonces somos hijos y no bastardos. O sea, nos consideras hijos, Señor, aún en los momentos en que tú nos redarguyes de pecado, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos tropezado, cuando hemos caído delante de ti, y aún hasta en eso te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, porque nos damos cuenta que nos tratas como hijos y no nos olvidas como a quien olvidaría a su bastardo. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. Permite en tu misericordia que nuestros amigos que han pedido oración por ellos mismos y por sus seres queridos puedan experimentar de ti tu mano poderosa, que puedas tú sanarles, Señor. O si hay algo que necesitas enseñarle, o si hay algo que ellos necesitan entender, que necesitan cambiar de su vida y tú los has llevado por ese proceso, amén, Señor. Porque nos damos cuenta que tu propósito es bueno, propósito de salvación y de vida eterna, una oportunidad que tú le estás dando a que venga la vida eterna en Cristo Jesús, así como tú se la diste en Cristo Jesús a esta samaritana, y permita en tu misericordia que puedan entender y comprender ese mensaje de salvación y puedan rendirse a tus pies, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Padre amado, porque sabemos que harás maravillas, Señor Santo de Israel, de entre medio de todos nosotros y de entre medio de todos aquellos que te escuchan, no solamente por nuestros medios sociales, sino por los medios sociales y en persona, aquellos siervos tuyos que han dedicado su vida para glorificarte a ti. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes y entrar en sus trabajos, en sus lugares de oficina, en sus autos, donde quiera que usted nos esté escuchando. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus vidas. También le damos gracias porque verdaderamente nos damos cuenta que usted dedica un poco de su valioso tiempo para escuchar la palabra del Señor a través de nosotros. Pero sobre todas las cosas, como siempre les digo, nunca olviden que el Señor les ama y nosotros también. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos las próximas semanas. Hasta pronto y que Dios les bendiga a usted y a sus seres queridos. Hasta luego.